Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial porque hoy conocemos a Alberto Redondo, director y productor del documental Caballo y otros documentales de naturaleza, así que si te interesa, quédate porque ¡empezamos! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es un vídeo muy especial porque estamos con Alberto Redondo, el productor y director de la película Caballos. Vamos a conocerle un poquito más, vamos a conocer sobre su trayectoria, que nos cuente todo ese bagaje y todos esos documentales que él ya ha ido haciendo. Y luego también, por supuesto, nos vamos a centrar en el documental Caballos, que ya lo podéis ver en cines, pero bueno, todo eso nos lo va a contar hoy Alberto. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Laura. Encantado. Un placer. Encantado. Estaba deseando poder tener a Alberto en el canal porque, bueno, él y yo nos conocemos ya desde hace muchísimos años. Yo creo que unos 14, 15 años. Mi alumna. Vaya, Alberto fue profesor mío de biología, compañero ahora de profesión. Y bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti, encantado. Preséntate y cuéntanos quién es Alberto Redondo. Bueno, pues yo soy un profesor de la universidad que también me dedico a hacer documentales. Las dos cosas me gustan tanto que no dejaría una por la otra. Me gusta dar clases y me gusta hacer documentales, que al final yo creo que es lo mismo, es contar historias, es transmitir información y también intentar mover un poco la sensibilidad de la gente hacia la conservación de la naturaleza, hacia un futuro más sostenible. Al final da igual el medio, que el objetivo es al final siempre el mismo. Y bueno, ¿qué te inspiró, qué te motivó, qué te hizo a ti encender esa chispa de decir voy a hacer documentales de naturaleza? La inspiración fue Félix Rodríguez de la Fuente, eso está claro. Yo cuando era chico veía esos documentales, me quedaba alucinado en la tele y yo quería ser algo parecido a eso algún día. Por supuesto nunca había llegado a nada parecido porque bueno, Félix es Félix, pero bueno, sí que puedo tener la suerte de disfrutar ahora de hacer documentales de naturaleza y también de dar clases. La verdad es que Félix Rodríguez de la Fuente yo creo que nos marcó a todos. Claro, marcó un país, yo creo que no solo un país, sino un planeta entero, sí, porque lo conocen en todo el mundo. Entonces este hombre, la función que hizo fue muy importante y muchos yo creo que nos hicimos biólogos y mucha gente que ama la naturaleza y que respeta la naturaleza por el mensaje que él nos dio. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, tú no te quedas atrás porque... Sí, me quedo atrás, por supuesto, ahí no llego, ahí no llegaré nunca, pero bueno, es una inspiración, es una inspiración. Sí, porque cuéntanos, ya llevas muchos documentales, sobre todo enfocados a naturaleza, porque bueno, Alberto, cuéntanos, tú eres experto sobre todo en etología, en comportamiento animal, en zoología. Sí, mi tesis doctoral fue sobre comportamiento de aves y digamos que el aspecto en el que más me he sentado dentro de mi profesión es la etología, el comportamiento. Y también la etología se presta mucho al tema de los documentales, porque el comportamiento animal es quizás lo más espectacular, lo más llamativo de los documentales, y es lo que más he hecho. Tengo una serie que se llama Descubriendo el comportamiento animal, que son 30 capítulos sobre eso, sobre etología, que cuenta experimentos, investigaciones en imágenes. Luego tengo otra que también se llama Ver la ciencia, son también investigaciones en imágenes, pero ya abiertas a todos los campos de la ciencia. Y en total casi 60 documentales, quizás más de 60, ¿sí? Ahora que he hecho cuenta, sí, algunos más de 60. Sí. O sea que tienes ya un largo recorrido y una larga trayectoria. Son años, ya llevo pues 16 años haciendo documentales de forma profesional, digamos, que se están emitiendo en televisión española, aprendiendo toda la vida, pero de forma profesional son ya 16 años, ¿sí? Va para arriba. Y de todos esos documentales que has realizado sobre naturaleza, ¿hay alguno en concreto que te haya llamado especial atención o que quisiera hacerlo por algún motivo concreto? Bueno, mira, este de los caballos es un poco ese documental que siempre quise hacer, que se salía un poco de lo habitual que yo hago de naturaleza, de vida salvaje, y que siempre quise hacer entonces algo como muy especial. Pero si te digo la verdad, me pasa un poco como con los animales, cuando dicen, ¿qué animal te gusta más? ¿O qué tema te gusta más? Ya, cualquiera que vea mi currículum se da cuenta de que es muy diverso, que trabajo en temas de historia y medio ambiente, que he trabajado con mariposas, que he trabajado con caballos, que he trabajado con aves, pero es que si sale un tema, he hecho un TFG con ballenas. O sea que al final
creo que eso de que el que mucho abarca poco aprieta, sí, pero el que poco abarca mucho se pierde, ¿no? Lo que está claro es que esto lo haces por pasión y que sí, se te nota que lo que quieres es comunicar y transmitir toda esa pasión mucho. Como biólogo que llevas dentro. Y es verdad que prácticamente con todo he disfrutado. He disfrutado haciendo documentales de hormigas y documentales de ballenas. Me gusta mucho el mundo subacuático, pero es lo que te digo, que no prescindiría de una cosa para hacer otra, que me gusta tener una visión general sobre la naturaleza, sobre la vida. Bueno, Alberto, y ahora ya metiéndonos un poquito más en todo el proceso de producción de tus documentales, ya nos has contado que tienes documentales de mariposas, que has hecho infinitos documentales de naturaleza, pero cuéntanos un poco más, ¿cómo seleccionas la historia? ¿Cómo te decides por un tema? Como dices, voy a hablar de mariposas. Cuéntanos ese proceso. Pues mira, ahí sí que me preocupa que sea un tema que esté poco visto. Me interesa la diversidad, mostrar algo lo más amplio posible dentro de lo que es la naturaleza, dentro de lo que son los temas que voy a tratar. Entonces fíjate que intento cubrir, si he hecho uno de insectos, pues intento hacer algo de mamíferos, si he hecho de mamíferos, tengo de aves. O sea, intento siempre cubrir lo que me falta, como para tener una visión lo más amplia posible. Y luego otra cosa muy importante es que lo que cuente esté siempre refrendado por artículos científicos. Claro. Porque a mí lo que me interesa es comunicar ciencia, pero de una manera hacer llegar la ciencia a todos los públicos y que la gente se interese, porque muchas veces yo creo que eso es, bueno, creo que es uno de tus puntos fuertes, que al final saber enganchar al público transmitiéndole con base científica la información, pero llevándolo a tu terreno, ¿no? Que se conecten con la ciencia de esa manera. Exactamente, porque a veces los temas científicos pues, son un poco abstractos, porque cuesta trabajo llegar a la información porque están revistas especializadas, pero son temas muy interesantes cuando tú lo explicas y te das cuenta de la profundidad que tienen o de las implicaciones. Bueno, pues se trata de mostrar eso en imágenes y yo te digo, procuro que sean cosas poco vistas, originales, diferentes. Qué bien. Pues bueno, y cuéntanos, ¿cuáles dirías que son esos retos fundamentales que enfrentas o que has enfrentado a la hora de grabar documentales de naturaleza? Pues mira, el primero es el guión. Para mí lo más importante es el guión, ¿qué es lo que cuenta? Ser riguroso, ser atractivo en lo que cuenta, o sea, claro, intentar que ese mensaje llame la atención para que la gente lo vea y le interese. Y luego conseguir las imágenes que apoyan todo esto. Entonces, claro, el reto es que haya una unión entre todo eso. Para mí también es muy importante la música, el ritmo. Al final intentas hacer como un producto, como una obra que tenga una uniformidad, un atractivo, un estilo. Y bueno, al final le das muchas vueltas. Cada segundo lo haces, lo repites, claro, le montas. Y bueno, es bonito. Es como montar un puzzle. Yo lo comparo mucho eso. Vas teniendo piezas, lo que vas grabando, el texto, la música y todo eso lo vas uniendo. Lo oyes, lo ves, esperas, lo dejas reposar un poquito, lo vuelves a ver y lo vas como madurando. Tiene su receta y es como el vino ese, como las botas que tenemos aquí al lado, ¿no? Eso va madurando hasta que al final tiene su... Qué bien. Bueno, sabor. Y luego hablaremos del documental Caballos porque a mí me dejó impresionada. Pero cuéntanos respecto a tus documentales de naturaleza, si ha habido alguna anécdota concreta que te haya marcado alguna a la hora de producir o alguna conversación que hayas tenido con alguien en relación a alguno de los documentales. Cuéntanos algo que quieras compartir. Son 1000 momentos. La verdad es que ha sido una trayectoria profesional muy enriquecedora. Primero por la cantidad de gente que conoce. Ya, el hacer todos estos documentales de temas además tan diversos me ha permitido tener un montón de amigos, de conocidos, de contactos en el mundo científico, no solo dentro de España, sino también fuera. Entonces, bueno, pude conocer, por ejemplo, a Mosa Javi, uno de los padres de la etología, que describió la teoría de las genéticas. Estuve con él grabando en el desierto y contándome historias de esas explicaciones que al final entiendes cosas de la vida, de incluso del propio comportamiento humano. Bueno, al final eso te motiva a seguir, a querer seguir produciendo documentales porque muchas veces al final recibes casi... Claro, yo voy aprendiendo, voy teniendo un montón de información, luego lo plasmas ahí en la pantalla, pero tú primero tienes que impregnarte de todo eso y tener todos esos contactos. Entonces, bueno, pues son mil anécdotas. Luego a la hora de grabar, pues yo qué sé, desde un encuentro inesperado con un tiburón en Canarias, un tiburón grandote que está a 30 metros de profundidad y de pronto aparece ahí, no sé, no te quedas helado, lo miras, ese ojo así mirándote. Y muchos momentos. Bueno, Alberto, ¿y cómo crees que ha influido la tecnología? Porque tú llevas ya muchos años haciendo documentales, ¿no? ¿De qué manera crees que ha influido la tecnología en todo este proceso de creación? Eso sí es siempre un reto, una complicación, porque recuerdo que justo cuando empecé era la decisión de si una cámara normal o una cámara en alta definición. Eso fue lo primero, y aposté por la alta definición. En cuanto el 4K salió ya en 4K, ¿no? Y ahora ya estamos hablando de 8K,
Eso es un mundo, pero sí es verdad que cada vez tenemos cámaras más pequeñas, más versátiles. Los drones han revolucionado todo. Recuerdo la primera vez, pues pensando en alguna imagen aérea, tenías que pensar en un medio aéreo. Ahora no, primero un dron que iba torpe y ahora un mini dron así de chico, claro, grabado con una calidad espectacular. La verdad que la tecnología no nos para de ayudar. Eso es, y un móvil, ¿no? Tú sabes que con un móvil puedes hacer maravillas y mezcla imágenes con un buen móvil y... Sí, que es verdad que luego los costes de producción de un documental son elevados, que al final... Sí, todo depende un poco de los objetivos, ¿no? Ahora, por ejemplo, Caballos, que es una película para cines, pues requiere una calidad que, bueno, porque como natural no tienes más remedio que adquirir, claro, llegar a unos niveles que de otra manera no puedes. Pero sí que hoy en día cualquiera puede hacer un documental. Ya con un buen móvil puede hacer una película que se pueda ver en televisión. Estamos viendo imágenes en televisión continuamente hechas con móviles, bueno, y se ven bien. Y eso es bueno, porque eso abre, democratiza, claro, el audiovisual para que todo el mundo lo pueda hacer. ¿Y tú cuando grabas esos documentales, qué reacción esperas ver de la gente? Bueno, con el documental Caballo, yo creo que... Me ha sorprendido totalmente. Ha sido sí, increíble, pero tanto con este documental del que ahora ya vamos a hablar un poquito más, como los otros de naturaleza que ha hecho, ¿tú qué reacción esperas cuando lo estás haciendo? Hombre, yo no los hago para que la gente, digamos, le encante. Yo lo que intento es transmitir información. Yo quiero que la gente los vea y bueno, que les atienda, que darle la oportunidad de contar la historia. Es como cuando tú estás hablando con alguien y quieres que te atienda. Pero no esperas, digamos, un éxito o un reconocimiento. De hecho, a veces me abruma un poco cuando la gente te conoce o, ¿sabes? Como que no eres consciente no soy consciente de eso y tampoco es lo que busco. Y si te digo la verdad, a veces pues me abruma un poco porque ni lo he pensado, ni lo he preparado, ni el objetivo. El objetivo es transmitir información y conseguir que el mundo que queda sea un poquito mejor. O sea, aportar algo para que la gente conserve la naturaleza, se conciencie de los problemas que hay, ame la naturaleza, porque al final yo creo que tampoco se trata siempre de sacar lo negativo, los problemas. Podemos estar sacando problemas sin parar. Pero yo creo que es mucho más interesante el motivar. Y uno se motiva cuando tiene emoción, y la emoción yo creo que está ligada al amor, al conocimiento, al cariño por las cosas. Quizás lo que más me preocupa es que la gente, en el caso de los caballos, pues que se enamore de los caballos, en el caso de la naturaleza, que te guste la naturaleza, que te gusten los animales. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre digo que no se protege lo que no se conoce y no se puede amar lo que no se valora, entonces... Yo creo que es lo que tú intentas transmitir. Esa es la idea, sí, yo ya recuerdo que hablábamos ya en clase de ese tipo de cosas y que tú tenías esa idea y me encanta lo que haces con tu canal y con todo tu ímpetu, porque estas cosas son muy importantes, al final todos aportamos un granito de arena, siempre con el mismo objetivo, que esto vaya un poquito mejor, que muchos problemas que hay que solucionar. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Ahora voy a hacerle a Alberto algunas preguntas sobre el documental de Caballo, pero antes os voy a dejar para que podáis ver uno de los trailers del documental Mariposa, porque es impresionante y os aconsejo que busquéis a Alberto en internet y veáis todos los documentales que tiene. No olvidéis también suscribiros al canal y darle a me gusta para poder seguir haciendo contenido de este tipo. En el suroeste de Europa, la península ibérica alberga más de la mitad de especies de mariposas de todo el continente. Casi 250 especies que colonizan todo tipo de hábitats, desde las montañas más altas a las costas y desde zonas desérticas a frondosos bosques. Unas pasan desapercibidas con su entorno. Mientras otras llaman la atención con coloridos diseños. Los depredadores siempre están al acecho. Las orugas son víctimas habituales. Algunas se alimentan de plantas tóxicas, evitando así que se las coman. Otras se esconden dentro de las propias plantas. Tras una increíble transformación, mosaicos de escamas de color buscan flores para libar. Estos insectos han fascinado desde siempre, frágiles e importantes para los ecosistemas. Mariposas.
Bueno, Alberto, ahora vamos a centrarnos en el protagonista de estos meses, en el documental o la película Caballos. Tuve el placer de poder ir al estreno cuando fue aquí en Córdoba. En primer lugar, enhorabuena porque la verdad que me encantó, tanto por la parte científica, por la parte de comportamiento equino y después por la parte de como una gran amante de los caballos. Cuéntanos un poquito qué te llevó a querer hacer este documental sobre estos animales tan especiales. Bueno, yo llevo conviviendo con caballos toda mi vida. He competido en raid, he trabajado en temas de comportamiento de caballos y entonces, bueno, era como un homenaje, es como devolverle algo de todo lo que este animal me ha dado a mí, que me ha dado muchísimo y quería hacerle este homenaje. Tuve la oportunidad, la empresa Pavo me patrocinó el rodaje de este documental y entonces tuve esa gran oportunidad de hacer un sueño realidad, hacer una película de caballos de forma global, porque yo no quería una película de un sitio del caballo español o del caballo árabe, sino que quería una película del caballo y los humanos, en todo el mundo, sin fronteras, sin límites, y bueno, me dieron la oportunidad y ahora me está sorprendiendo en cine, de forma comercial, por toda España, fuera también que va a estar, y nada, está ahí, va a seguir un tiempo, así que muy contento. Porque, bueno, eres biólogo, pero tú tenías relación antes con los caballos. Cuéntanos cómo es tu historia con este animal. Pues curioso, porque mi relación con los caballos empieza precisamente para acercarme a la naturaleza. Yo entro en el mundo del caballo como un vehículo, como una forma de ir a la naturaleza, además porque me dicen que efectivamente hablamos de un caballo, va a haber animales que se van a asustar menos de mí y que puedo hacer observaciones de animales a caballo mejor que de ninguna otra forma. No había pensado yo tener contacto con caballos ni montar a caballo. Pero luego, claro, te engancha a un animal que todos los que, seguro que mucha gente a la que nos está viendo le pasa eso, ¿no? Que están enamorados de los caballos. Y así fue. Empecé utilizando el caballo para acercarme a ver animales y a partir de ahí pues me enamoré de este animal y ahí empezó mi relación con ellos. Qué bien. Y cuéntanos sobre este documental, porque bueno, te has recorrido 5 continentes, ¿no? Y han sido 3 años o más de grabación. Sí. Pues yo ya cuando planteo la película la planteo así, como una visión global, y cuando digo global digo de globo terráqueo de los caballos y los humanos, con lo cual quería que fuera lo más diverso, ¿ves? Desde Australia, los caballos salvajes de Australia, los brambis, hasta, bueno, hasta el caballo español, pero pasando también por Sudamérica, Norteamérica, Mongolia, Península Arábiga, norte de Europa, para tener un poco una representación lo más amplia posible. Y entonces ha sido una aventura importante. Primero conseguir los contactos, organizar los viajes y luego conseguir las historias, porque no era solamente grabar caballos, sino que la película lo que muestra son historias reales de personas que conviven con caballos de forma diferente, pero con ese nexo común. Desde luego te abre mucho la mente, después de ver el documental te das cuenta de la cantidad de, bueno, lo diferente que puede ser un caballo desde un continente a otro. La parte de Mongolia a mí me cautivó y la verdad que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo porque sin duda siempre se aprende algo. Yo creo que la idea de este documental es enseñar cosas también poco vistas, ver dentro de qué es el caballo, que todo el mundo más o menos sabe las cosas que hay en torno al caballo, pero mostrar cosas diferentes. Y bueno, me está sorprendiendo que a la gente le gusta, es muy distinto en cada sitio. Efectivamente los caballos muy diferentes, pero siempre hay un nexo común de unión. E intento que haya como un hilo conductor que te lleva de un sitio a otro, para que se vea todo como una unidad la película. Bueno, a la gente le gusta y también está claro que no solo a la gente, sino a esos críticos o a esas personas que también son entendidas en producción cinematográfica, porque ha recibido ya bastantes premios, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito, compartir con nosotros? Sí, la verdad es que lo primero en un festival en Cannes, ¿no? Donde hay 3.000 películas de casi 120 países y seleccionadas en la selección oficial, ya eso me sorprendió mucho. Y luego, bueno, pues me animé a presentar algunos más y fue ganando, ha ganado en Alemania la Equinale, ha ganado 2 festivales importantes en Estados Unidos. Muy merecido, sin duda. Y muy contento, la verdad que sí, está sorprendiendo mucho, no lo esperaba. La verdad que no lo esperaba, se ha hecho con mucho cariño, es verdad que he puesto todo lo que he podido y he sabido en cada escena, no he escatimado en tiempo, en esfuerzo, porque era esa cosa que haces por gusto, no porque te lo encarga nadie, sino porque tú la quieres hacer. Entonces, bueno, pues... Se nota cuando se disfruta el proceso y cuando se hace con todo el cariño. Lo he disfrutado mucho, la verdad. Y ahora, pues un regalo, podés verlo en cada sitio, que se llenan las salas, que cada vez que voy a un cine, ¿no? Un cine de películas comerciales con presupuestos enormes, una película muy modesta y que bueno, que está ahí, que está en el top 20 de las películas españolas de 2024, que la gente la está viendo en los cines de forma masiva, pues yo encantado, feliz, un sueño. Y de todos esos años y esas horas de grabación, que imagino que habrán sido muchísimas, cuéntanos
¿Qué parte te ha costado más grabar y por qué? Bueno, hay muchos momentos, pero mira, hay un detalle, hay un momentito en la película, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, he grabado a los caballos desde dentro del agua. Hay una escena en la que está grabado en el mar, se ve un caballo desde dentro del agua. Y eso que son 2 segundos en la película, que si parpadeas casi te lo pierdes, me llevó muchísimo trabajo, fue muy complicado y al final conseguí esa imagen que quería del reflejo, lo que ve un pez de un caballo, cuando entra un caballo en la playa, pues esa imagen, ¿no? Es muy interesante esa perspectiva porque son detalles, no estamos tan claro, son momentos, detalles que, bueno, pues como el momento que tú haces la dirección de la película o que estás haciendo el guión, se te ocurre que esa imagen puede llamar la atención, puede tener una perspectiva diferente. Y lo que pasa cuando haces una película de esta forma, digamos, bueno, pues un poco cómoda, no con unos guiones, con unos tiempos determinados, sino que te puedes permitir el lujo de buscar esa imagen que buscas, ese detalle, ese punto de vista diferente. Bueno, disfruté haciéndolo y ahora disfruto mucho enseñándolo. Claro. ¿Y alguna anécdota con la que te quede o algún momento especial con el que te quede aparte de ese? Sí, hay mucho. La verdad que hubo ahí un momento bastante curioso cuando estoy grabando una carrera de camellos en Mongolia y de pronto estoy volando, la cámara volando, atropellaron los camellos, no pasó gran cosa, pero bueno. Es verdad que hay muchos momentos a lo largo del rodaje, ¿no?, que te sorprenden, que dices, bueno, ¿esto cómo ha podido pasar? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado lo otro? Son mil aventuras, ¿no? Mongolia fue el sitio quizás más diferente, donde todo es diferente, desde la comida hasta las costumbres, la gente, y luego esa unión con el caballo. Y en Mongolia es que hay más situaciones originales, ¿no? Allí la verdad que estar a caballo en esas planicies donde no hay nadie y sentir ese contacto con la naturaleza, con el caballo, pues sí. Sin duda la experiencia que te lleva, yo creo que esa vivencia es lo más valioso de todo. Sí, esa visión global de saber que están tus amigos en cada sitio ahora mismo en el mundo, que allí estarán durmiendo, allí estarán despiertos, pero sientes el mundo como una cosa pequeñita y que no entiendes muy bien cómo la gente se enfada tanto y se pelea tanto cuando esto es tan pequeño. Bueno, Alberto, y ahora hablemos de futuro, porque yo creo que te espera aún un largo recorrido, sobre todo este año con el documental. Sí. Cuéntanos dónde puede la gente que quiera ver caballos, en qué sitios puede verlo Pues mira, la idea con este documental es ir haciendo una gira, porque estoy yendo con el documental, ¿no? Yo no me puedo permitir el lujo de estrenar como una película en toda España a la vez, hacer una gran campaña publicitaria, que se entere todo el mundo, salir en el hormiguero y que se sepa que esta película está en cine, eso no puedo, es imposible. Entonces la idea es ir estrenando poco a poco en cada ciudad, pero yendo yo a dar algunas charlas, algunas conferencias que me permitan dar a conocer la película y luego estar en el propio estreno, que también es que lo disfruto mucho, estar con la gente, hacer un coloquio cuando acaba la película, y lo estoy haciendo poco a poco. Venimos de Barcelona, de Granada, este fin de semana que viene estamos en Toledo, pero luego bueno, vamos a estar en Valencia después de Semana Santa, vamos a estar también en País Vasco, Cantabria, Galicia, Extremadura sin duda, las islas, tanto Canarias como Baleares, en fin, queremos que vaya a todos los sitios. Ir recorriendo poco a poco todos los sitios posibles. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues empieza un rodaje de la segunda parte de Caballo, ha tenido buena acogida y... Eso te iba a preguntar, digo, bueno, vamos a hablar un poco de futuro, ¿qué perspectiva hay? ¿Cuáles son tus ideas? Pues sí, ya tengo varios temas pendientes, ya estoy buscando lugares de rodaje porque, bueno, está teniendo una acogida que no me esperaba y parece que puede ser interesante, tanto para cines como para plataformas en una segunda etapa, digamos, el hecho de que haya más de un capítulo, ¿no? Que sea como una serie con 2 o quizá alguno más. Qué bien. Entonces, bueno, hay algunos proyectos de futuro. Esto es una muy buena noticia que yo creo que todo el mundo que está viendo este vídeo, si ha llegado hasta aquí, le va a gustar. Luego, para que la gente pueda verlo, pues igual me pueden seguir en Instagram, Alberto Redondo TV, y yo ahí voy exponiendo cada estreno. Y de esa forma, bueno, pues estamos ahí un poco en contacto a través de las redes sociales, también en Facebook tengo la página que es Alberto Redondo Documentales, pero bueno, ahora mismo parece que Instagram es donde más gente lo está siguiendo y eso, y ahí iré poniendo cada estreno y dónde vamos y cuándo son los siguientes, de manera que sí, yo creo que prácticamente en cualquier sitio de España se va a ver, porque poco a poco, sin prisa, a lo largo de este año, iré yendo a cada sitio de manera que yo creo que merece la pena verla en la pantalla grande. Porque muchos me dicen, bueno, no lo va a poner en YouTube o en alguna plataforma, pero es que no es lo mismo. Se ha hecho con calidad cine, el sonido 5.1, esa pantalla de 10 metros. Yo doy fe que lo vi merece y la es pena, espectacular. Merece la pena. Entonces, bueno, poco a poco,
Quien quiera verlo, que tenga un poco de paciencia, que lo voy a llevar a cada rincón. Poco a poco lo iremos llevando. Y además un privilegio poder contar contigo, con la persona que ha hecho el documental en los preestrenos, que eso el privilegio también se es agradece. mío. La verdad que yo lo considero un privilegio. Cuando viene la gente me agradecen, y lo que es que le agradezco yo a ellos, ¿no? Que vengan, que se desplacen de su casa, que vengan a una sala a ver la película, y luego tener yo la suerte de poder contarles y poder contestar sus preguntas y poder responder sus curiosidades o las inquietudes que tengan, así que estoy disfrutando mucho y espero seguir poder haciéndolo. Seguro que sí. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Voy a dejar, como has dicho, tu contacto abajo en la cajita de descripción con todos los datos por si alguien te quiere contactar. Muchas gracias. Agradecerte que hayas querido a ti, Laura, colaborar en este vídeo. Y espero ver esa segunda parte del documental Caballo y otros muchos de naturaleza, que espero que también lo haya. Lo haré, lo haré. Pues muchísimas gracias y te deseo todo lo mejor. A ti y a vosotros por estar ahí y vernos. Bueno, también agradecer al Centro Ecuestre El Cañuelo, que nos ha permitido grabar en sus instalaciones. Sí, sí. Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Agradecer de nuevo a Alberto. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Os voy a dejar por aquí arriba para que podáis ver el blog donde asistí al preestreno del documental Caballos aquí en Córdoba. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, no olvidéis suscribiros, darle a me gusta. Y nos vemos, como digo, en el próximo vídeo. Cuidaros mucho, a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!